Hola, mi nombre es Claudia Celis Rosas, soy del equipo número 2 y mi tema es canales iónicos y acuaporinas. Yo les voy a hablar sobre lo que son los canales iónicos y el potencial de membrana como principalmente. Bueno, este tipo de canales iónicos es una manera simple de permitir que las sustancias hidrosolubles pequeñas crucen de un lado de la membrana al otro lado. Esto se puede dar de forma de exterior a interior, así como de interior a exterior. El hacer esto va a crear un canal hidrófilo donde va a poder atravesar lo que son solutos. En las membranas celulares, como se sabe, está compuesta por proteínas y en esta forma las proteínas van a ser lo que son canales y estos canales van a formar poros transmembrana que van a permitir el movimiento pasivo de pequeñas moléculas e iones hidrosolubles al interior y exterior de la célula o de algún organulo. Bueno, a movimiento pasivo nos referimos a la forma en que estas moléculas que van a estar atravesando, saliendo y entrando, no van a necesitar de un gradiente de concentración donde puedan ir como al contrario, necesitar fuerza, necesitar energía, y aquí nos referimos a energía que van a necesitar ATP, pero bueno, como es un movimiento pasivo, esto quiere decir que estos no necesitan ningún tipo de energía, ya que van a favor del gradiente de concentración. Si bien también se sabe que hay pocos canales que van a formar poros acuosos relativamente grandes, como por ejemplo son las proteínas que forman las uniones entre células, y también se van a formar lo que son las porinas, que van a ser poros en las membranas externas de las mitocondrias y de algunas bacterias. Pero, ¿qué pasa si estos canales son muy grandes? Bueno, lo que va a pasar es que van a inducir a una filtración desastrosa si se conectaran directamente al citosol con el espacio extracelular. Como una consecuencia, tenemos que la mayoría de los canales de la membrana plasmática van a formar poros muy angostos y van a ser, pues, selectivos. Bueno, ahora les voy a mencionar lo que son los canales iónicos. Son selectivos para iones y están regulados. Bueno, esta es una muestra de selectividad iónica que va a permitir el paso solamente de iones que van a depender, pues obviamente del tamaño, del diámetro, ya que si el poro es muy pequeño, no va a poder entrar una partícula más grande, ya que no puede pasar por el diámetro. En esto se va a ver la distribución de los aminoácidos dependiendo a la carga que tengan. También puede ser que van a pasar de acuerdo pues al tamaño apropiado y de acuerdo a la angostura que tenga el canal. Como una segunda distinción, es importante entre los canales iónicos y los simples orificios de la membrana, que en los canales iónicos no están continuamente abiertos. Esto se refiere a que van a estar en un constante como movimiento de abrir y cerrar. Va a haber un tiempo límite en el que el poro se va a encontrar abierto y un tiempo límite en el que se va a encontrar cerrado. Y bueno, aquí vamos a encontrar lo que son eh, moléculas especiales inorgánicas, que son los canales iónicos, no van a permitir como la solubilidad y el paso de determinados eh, iones inorgánicos. En este caso, los que van a poder entrar van a ser sodio, potasio, calcio y cloro, ya que van a hacer una solubilidad transitoria de la membrana y no se van a poder acoplar al flujo de iones a una fuente de energía para llevar a cabo el transporte activo. Como otro subtema también tenemos que lo que es la permeabilidad de los canales iónicos. Bueno, esto se refiere a que va a haber un cambio potencial en la membrana sobre la base de señalización eléctrica en muchos tipos de células, ya pueden ser nerviosas o musculares. También va a depender de acuerdo a la sensibilidad al tacto, y en estos cambios eléctricos van a estar mediados por modificaciones en la permeabilidad de las membranas a los iones. Mm, Cuando una célula no está estimulada o se encuentra en estado de reposo, esto quiere decir que tiene cargas negativas equilibradas. Entonces,
Como ejemplo, como se muestra en la imagen, tenemos lo que son la entrada de los canales de sodio y potasio. Esto se refiere a que cuando entra sodio, sale potasio, o viceversa. Cuando se encuentra entrando potasio, va a salir sodio. Como punto número 2, como ahí se muestra en la imagen, los cambios son mediados por la permeabilidad de la membrana a los iones. Esto es cuando se abren los canales iónicos de la membrana plasmática, lo que va a pasar es que se va a modificar la permeabilidad de la membrana de acuerdo a los iones que están pasando. Esto se refiere a que a los iones van a ingresar a la célula o la van a abandonar dependiente de su gradiente de concentración. Esta entrada y salida de la señalización celular solamente se puede de cierta forma ser rápido. Entonces, la permeabilidad va a depender dependiendo de la rapidez en la que entran y salen estas moléculas. Bajo ciertas condiciones, la membrana permite el paso de iones, lo que va a generar es que el flujo de la corriente va a depender de la permeabilidad que tenga la membrana, diferenciando a estos iones. Y también el potencial de membrana va a ser determinado por las concentraciones iónicas que se mantengan a cada lado de la membrana en la parte externa e interna y por la permeabilidad de la misma membrana a cada ion. Entonces, cuando entra un ion, la permeabilidad va a depender de su carga negativa, positiva y de su tamaño, ya que pueden ser muy pequeños o muy grandes. Ahora les voy a hablar sobre lo que es el potencial de equilibrio que tienen estas concentraciones de moléculas en la permeabilidad de la membrana, que es cuando se da un flujo de iones positivos y negativos a través de la membrana plasmática, se va a presentar equilibrado con precisión, de una manera que no se va a acumular ninguna diferenciación entre las cargas negativa y positiva, y va a ser adicional a través de la membrana. A esto se le va a conocer como potencial de membrana en reposo y se presenta como una ecuación de Nernst. Esta va a expresar lo que es el equilibrio de manera cuantitativa y va a hacer posible el cálculo del potencial que tiene la membrana en estado de reposo. También va a dar a conocer las concentraciones de iones a cada lado de la membrana. Cuando una célula es estimulada, se van a abrir otros canales iónicos de la membrana plasmática que van a modificar la permeabilidad, como ya lo había mencionado antes, y entonces cuando los iones ingresen a la célula o la abandonen, van a depender igual de la concentración de sus gradientes, como ya lo había mencionado antes. Como otro punto también tenemos que la permeabilidad de la membrana va a depender de los diferentes iones donde se están dando estos tipos de concentraciones en la membrana, en las proteínas transmembranales que se van a llamar pues canales iónicos, y al abrirse los canales iónicos van a permitir el paso selectivo de los iones a favor de su gradiente de concentración. Como ya lo había mencionado, al pasar de manera a favor del gradiente de concentración, no necesitamos energía, que en este caso pues sería ATP, no se necesita, entonces es de forma pasiva, va a pasar por una difusión pasiva. Como otro subtema también vamos a mencionar lo que es la alternación de los canales iónicos. Bueno, esto se refiere a que es un método principal para estudiar los movimientos de los iones y los canales iónicos en las células, que va a consistir en medir los cambios en la corriente eléctrica. Ya que la técnica de registro eléctrico puede detectar y medir la corriente que fluye a través de una sola molécula de canal, a esto se le va a llamar como un registro de fijación de la membrana, que va a darnos un cuadro directo hacia el comportamiento de los dichos canales iónicos de manera individual.
Para poder hacer este registro de fijación, lo que vamos a utilizar es un tubo de vidrio fino donde se van a aislar y establecer contacto eléctrico con una pequeña zona de la membrana en la superficie celular. Y cuando se queda atrapado una molécula en la superficie y esta molécula sea pequeña, va a quedar en el parche y esta a veces va a hacer que se abra un canal iónico único. Bueno, y por último, aquí tenemos que el registro de fijación fue la primera técnica donde se pudieron detectar cambios conformacionales en estos canales de forma individual. Cuando un canal iónico se abre, está abierto por completo y cuando se cierra, se va a mantener cerrado igual por completo. Esta actividad es como un todo o nada. Cuando el canal de plano tiene que estar abierto, tiene que estar completamente abierto para que permite el paso de estas moléculas y cuando se cierra tiene que estar completamente cerrado para que impide el paso de las moléculas, ya que como ya lo había mencionado, si se mantiene abierto por mucho tiempo, entonces esto va a permitir que entren más iones y va a hacer que haya una mala concentración en la membrana plasmática. Bueno, y cuando esto se encuentra regulado en sus estados de condiciones del interior al exterior de la célula, es que cuando existe una modificación de las condiciones apropiadas, va a persistir el comportamiento aleatorio con un sesgo muy cambiado. Aquí tenemos un ejemplo que son las condiciones modificadas, tienden a abrir el canal, pero va a permanecer en la conformación abierta, que va a haber una proporción mucho mayor del tiempo, aunque no estará abierto en forma continua. Como otro subtema, también tenemos los estímulos que influyen en apertura y cierre de los canales iónicos. En este van a existir hasta 1000 tipos de canales iónicos que van a ser organismos simples donde van a poseer muchos tipos diferentes. En el humano tenemos 80 genes que codifican a canales de potasio y todos son diferentes pero relacionados. Los canales iónicos diferentes entre sí, sobre todo van a ser respecto a su selectividad iónica. El tipo de ion va a permitir el paso y su regulación, como las condiciones que influyen en su apertura y cierre. En un canal regulado por voltaje, la probabilidad de estar abierto es controlada por el potencial de la membrana. En un canal regulado por ligando, la apertura es controlada por la unión de alguna molécula, que en este caso podría ser un ligando, y va a para un canal regulado mecánicamente, la apertura es controlada por una fuerza mecánica que se va a aplicar en el canal. Ahora, aquí se muestra lo que es los canales regulados por voltaje, que estos es cuando va a haber una probabilidad de que esté abierto y va a ser controlada por el potencial de la membrana. El regulado por ligando, que es la apertura controlada por la unión de alguna molécula, y como ahí se ve en la imagen, se ve cómo está siendo abierta por las moleculitas que se están adheriendo a lo que son las membranas. Eh, el regulado por ligando, aquí vemos lo que son extracelular e intracelular. La extracelular se ve en la membrana externamente cómo se está adheriendo y en la intracelular se ve cómo las moléculas se están adheriendo en la parte interna. Y el regulado mecánicamente es cuando se controla la fuerza mecánica que se le aplica al canal. Y bueno, aquí se ve como si ejerciera una fuerza en las varitas que están hacia abajo para abrir lo que es el canal.
Como ejemplo, se tiene que el canal regulado por voltaje se va a encontrar en las membranas celulares excitables de las células del corazón, músculo esquelético, cerebro y neuronas. El canal regulado por ligando va a estar presente en neurotransmisores y el canal mecánicamente se va a presentar en células ciliadas auditivas y los corpúsculos de Pacini. Como otro subtema, tenemos los que son los canales regulados por voltaje que van a responder al potencial de la membrana. Los canales iónicos regulados por voltaje van a desempeñar un papel importante en el caso de una propagación de las señales eléctricas que se van a extender a todas las células nerviosas, como las que permiten las señales desde nuestro cerebro hasta los músculos de nuestros dedos de nuestros pies, como ahí se muestra en el ejemplo. Es un cerebrito, manda las señales por las neuronas, los neurotransmisores, y lo va a mandar a los nervios, a los músculos que se encuentran en nuestro pie. Estos voltajes van a existir en todas las partes del cuerpo, pero como un ejemplo más es que va a irse hasta la parte última de nuestro cuerpo. Los canales iónicos van a estar regulados por voltaje y también se van a presentar en muchos tipos celulares, que en este caso pueden ser los musculares, los óvulos, protozoos e incluso hasta las plantas. Bueno, como ya lo mencioné, estos canales pues van a estar de acuerdo al voltaje que van a donde van a mandar la señalización, como en este caso es del cerebro hacia los pies por los neurotransmisores. Ah, los canales iónicos regulados por el voltaje van a tener diferentes dominios que se van a denominar sensores de voltaje y son en extremo sensibles a los cambios de acuerdo al potencial de la membrana. Estos cambios van a tener cierto valor umbral que van a ejercer fuerza eléctrica sobre los dominios para que así puedan estimular al canal y puedan pasar de acuerdo a la conformación de estar cerrada a su conformación abierta. Van a haber diferentes tipos de canales iónicos regulados que van a responder a los distintos estímulos. Como ya lo había dicho, son de acuerdo al voltaje, al ligando y de forma mecánica. Tenemos que cuando se abre un tipo de canal iónico regulado por voltaje, este potencial de la membrana de la célula puede cambiar. Esto se refiere que se puede activar o inactivar a otros canales iónicos regulados por el voltaje. A estos circuitos que acoplan las aperturas de los canales iónicos a cambio del potencial de membrana van a hacer que la apertura o cierre de otros canales iónicos sean fundamentales en la señalización de las células. Ya que estamos hablando sobre lo que son los canales iónicos, ahora nos vamos a referir a la señalización en las células nerviosas de acuerdo a estos canales iónicos. Bueno, la tarea fundamental de una neurona va a consistir en recibir, integrar y volver a recibir señales. En esta forma de volver a recibir las señales es que las va a transmitir a otras células nerviosas, que en este caso son las neuronas. Estas neuronas van a transportar señales de los órganos de los sentidos, como pueden ser los ojos, los oídos, los dedos, las orejas, en especial, los labios, la nariz, al sistema nervioso central, que es el encéfalo y la médula espinal. Y como tomando como en cuenta el ejemplo que les puse sobre el cerebro que manda la señalización a los dedos de los pies, a los músculos, bueno, aquí las neuronas van a enviar las señales a través de sus redes de complejidad que van a permitir que el encéfalo y la médula espinal analicen
interpreten y respondan a las señales que van a proceder de las neuronas hacia los diferentes órganos de los sentidos. Bueno, como bien sabemos, las neuronas están formadas por un cuerpo celular que contiene un núcleo y una serie de extensiones delgadas y largas que van a irradiar en ella. Una neurona va a presentar extensiones largas que se le conocen como axones, que van a conducir las señales eléctricas hacia el cuerpo, hacia los órganos, hacia los dedos, de acuerdo a las células dianas distales, que van a tener varias extensiones ramificadas, pero más cortas que los axones, que se les van a llamar dendritas, y estas van a irradiar el cuerpo celular como antenas y van a proporcionar una superficie agrandada para que puedan recibir las señales que vienen de los axones de otras neuronas. Es como si se conectara neurona con neurona, como si fuera esos pelitos, las dendritas, se van a unir de neurona a neurona para que puedan transmitir la señal hacia la contraria, hacia la que está al lado, hacia la señal que le va a mandar a la otra neurona de acuerdo a los axones y van a pasar a las dendritas. Tenemos a otro subtema que es los potenciales de acción permiten una rápida comunicación a la larga distancia a lo largo de los axones. Bueno, esto quiere decir que las neuronas van a ser estimuladas por una señal de otra neurona que va a llegar a un sitio localizado en su superficie. En este sitio, la señal va a iniciar un cambio en el potencial de la membrana, donde se va a transmitir la señal en sentido anterógrado. Y este cambio va a hacer que la membrana reciba otro diferente potencial que se va a propagar desde el sitio inicial hacia donde va a terminar esta señal. El sitio inicial, como ya lo mencioné, va a ser una dendrita o el cuerpo celular a partir de los axones. A esta forma se le va a llamar como un sitio o un circuito neural. Cuando se produce un estímulo eléctrico en la superficie potencial, se va a desencadenar una descarga de actividad eléctrica en la membrana y esta se va a propagar con rapidez por la membrana del axón y se renueva continuamente durante todo el recorrido. A esto se le va a llamar como potencial de acción o impulso nervioso, que puede ser cuando se transporta un mensaje sin debilitarse de un extremo de la neurona al otro, que ya dije, se van a conectar mediante las dendritas, que son los pelitos que salen aún más exterior de los axones. Esto se va a dar a una velocidad de hasta 100 metros por segundo. Como otro subtema mencionaré lo que son los canales de calcio regulados por voltaje de terminaciones nerviosas que convierten una señal eléctrica en una química. Bueno, cuando un potencial de acción va a alcanzar las terminaciones nerviosas a final de un axón, esta señal se debe de transmitir de algún modo a las células blanco con las que entra en contacto las terminaciones, que son las dendritas, por lo general a neuronas o células musculares. Estas señales se van a transmitir a las células diana en uniones especializadas que se va a conocer como la sinapsis. Esta sinapsis es cuando hacen un intercambio de neurotransmisores entre los poros que se forman. Como se ve en la imagen, se ven dos neuronas que se están haciendo sinapsis y están reacomodando o pasándose los neurotransmisores. En la mayoría de las sinapsis, las membranas plasmáticas de las células van a permitir transmitir y recibir el mensaje. Una vez que ya se pasaron estas señales, las membranas plasmáticas van a tener dos tipos como de células, las que van a recibir los mensajes y se le va a conocer como presinápticas y postsinápticas, que
Estas están separadas entre sí por las hendiduras sinápticas que son de tipo angostas, van a medir por lo general entre 20 nanómetros de ancho. Estas son las señales eléctricas, pero no pueden cruzar tan fácilmente. Para poder transmitir el mensaje a través de estas hendiduras, la señal eléctrica es convertida en una señal química para que la pequeña molécula de señalización pueda ser secretada y se le va a denominar por un neurotransmisor. Los neurotransmisores se van a almacenar en las terminaciones nerviosas dentro de las vesículas sinápticas y van a estar delimitadas por las membranas. Y bueno, como ya había mencionado, los neurotransmisores van a hacer el almacenamiento de las terminaciones nerviosas dentro de las vesículas sinápticas que van a estar delimitadas por la membrana y como se logra ver en la imagen, se encuentran los poritos en la parte de la presináptica y en la postsináptica se encuentra lo que son también los poritos que están dejando salir las moléculas para que entran a la presináptica de acuerdo a su anclaje, su maduración, su exocitosis y la endocitosis. Estos poros van a entrar de forma activa, como se ve ahí, entra calcio, después va a viajar y se va a ir a un recorrido hacia donde se van a ser como una unión en las vesículas y los endosomas para que estos puedan llegar a una parte más interna de las neuronas. Bueno, y ya una vez que el potencial de acción llega a la terminación nerviosa, algunas de las vesículas sinápticas se van a fusionar con la membrana plasmática y van a liberar sus neurotransmisores en las hendiduras sinápticas. En este vehículo, ya que se va a hacer una llegada de un potencial de acción y la secreción de un neurotransmisor, va a implicar la activación de otro tipo de canal catiónico que va a ser regulado por voltaje, que son los canales de calcio regulados por voltaje que se van a encontrar en la membrana plasmática de las terminaciones nerviosas. El aumento resultante de las concentraciones de calcio en el citosol de las terminaciones va a ocasionar la fusión inmediata de las vesículas con la membrana plasmática y se van a liberar los neurotransmisores en la hendidura sináptica. Entonces, gracias a estos canales que son regulados por voltaje, la señal eléctrica se va a convertir en una química, ya que habíamos mencionado que para que estas señales que son eléctricas puedan pasar hacia la otra membrana, tiene que estar de forma química. Bueno, no membrana, sino que de la neurona a neurona tiene que ser de forma química. Como otro subtema, también tenemos los que son los canales iónicos regulados por transmisor en la membrana postsináptica, se vuelven a convertir la señal química en una señal eléctrica. Ahora vamos a mencionar lo que son el contrario. En la diapositiva anterior estábamos diciendo que para que la señal pasa de dendrita a dendrita, de neurona a neurona, es una señal eléctrica que se tiene que convertir a una química. Y ahora vamos a hablar sobre la señal química que se va a convertir en una señal eléctrica. Bueno, como se ve en la imagen, el neurotransmisor liberado se va a difundir con rapidez a través de la hendidura sináptica y se va a unir al receptor de transmisor que se encuentra en la membrana plasmática de la célula postsináptica. Ya que éste se encuentra liberado, los neurotransmisores son eliminados de la hendidura sináptica, ya sea por que se destruyan por enzimas o por bombas que los reintegran a las terminaciones nerviosas de las células de la que estaban viniendo. Esta eliminación del neurotransmisor va a limitar la duración y la propagación de la señal, lo que nos va a garantizar que la célula presináptica se silencie y la postsináptica haga lo mismo. Bueno, los receptores de los neurotransmisores van a ser de diferentes tipos. Estas pueden ser de efectos relativamente lentos,
en las células blancos, mientras que los otros desencadenan respuestas más rápidas, y las respuestas más rápidas se van a emplear en un tiempo de milisegundos, pero van a depender de acuerdo a los receptores, que son los canales iónicos regulados por transmisores. Bueno, para que se pueda dar esta señal de que de química pase a eléctrica nuevamente, los canales se van a abrir en una respuesta a la unión de los neurotransmisores, que van a modificar la permeabilidad iónica de la membrana postsináptica. Lo que va a causar es un cambio en el potencial de la membrana, y si el cambio de la magnitud es suficiente, entonces la membrana postsináptica se va a despolarizar y va a desencadenar un potencial de acción en la célula postsináptica. Entonces, como ejemplo, puedo mencionar que se va a encontrar una unión neuromuscular. Esta unión neuromuscular se va a dar por una sinapsis que se va a encontrar entre las respuestas de una neurona motora y una célula muscular esquelética. Como otro subtema también se encuentra lo que son los neurotransmisores, pueden ser excitadores o inhibidores. Bueno, los neurotransmisores pueden excitar o inhibir una célula postsináptica, y lo que los caracteriza es que el receptor que los reconoce al neurotransmisor es el que va a determinar cómo responder a la célula. Como principales receptores de neurotransmisores vamos a encontrar lo que son la acetilcolina y el glutamato, que son canales catiónicos regulados por un ligando. En cambio, los principales receptores de los neurotransmisores inhibidores tenemos lo que son ácido y gamma aminobutírico, que se conoce como GABA, y lo que es glicina, que son canales de cloro que van a estar regulados igual por un ligando. Y por último, vamos a hablar sobre lo que son las acuaporinas. Bueno, las acuaporinas se refiere a transporte de agua. El agua es el componente que va a predominar en todos los organismos vivos, y por tal razón va a intervenir en la regulación de la mayor parte de los procesos biológicos. Esta es conocida por una elevada permeabilidad al agua de la mayoría de las membranas biológicas, en respuestas mínimas de acuerdo a la osmolaridad o que tienen en los compartimientos, ya sean intra o extracelulares, y esta va a ser necesaria para la homeostasis intracelular. Bueno, ahora les voy a hablar sobre lo que son las acuaporinas. Las acuaporinas son una familia de proteínas que se van a encontrar de dos tipos. Estas son las clásicas, que son las que solamente permiten el paso de moléculas de agua, y van a haber las aguagliceroporinas, que van a permitir el paso, aparte de agua, también de gliceraldehídos y de porinas, proteínas, iones. Y bueno, las acuaporinas son de transporte de agua y son conocidas por la elevada permeabilidad que tienen en el agua en la mayoría de las membranas en las respuestas, a diferencia de las que de osmóticas que se encuentran en ellas. Esta requiere de energía de forma activa, como en los canales iónicos lo mencioné, que su paso de los iones iban a ser dependiente del grado de concentración de su actividad, de forma que no iban a necesitar energía. Estas iban a necesitar energía, que sería ATP, y van a ir en contra de su gradiente de concentración. Bueno, en algunas membranas reciben agua que va a atravesar la membrana en respuesta a un gradiente osmótico, lo que lo van a hacer por una difusión simple, que es cuando la parte de los solutos o de las moléculas en donde se encuentra una mayor cantidad van a pasar a donde se encuentran de menor cantidad.
Las acuaporinas son proteínas y aquí se descubrieron 11 tipos de estas, que son las acuaporinas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Las que se van a encontrar, estas son clásicas, y las que se van a encontrar de modo aguagliceroporinas son la 3, la 7 y la 9, que como ya mencioné son las que permiten el paso de gliceraldehídos, porinas, proteínas, aparte de las moléculas de agua. Estas van a ser reguladas por diversos factores intracelulares, pero principalmente tenemos que van a ser de acuerdo a su pH y a lo que es la fosforilación de ellas. Bueno, a fosforilación nos referimos a que es cuando a la molécula se le agrega una, una proteína, una molécula de fosfato. Entonces, todas tienen unos segmentos aminos y carboxilos terminales intracelulares y son tetraméricas. Tetraméricas, ¿a qué nos referimos? A que contiene cuatro, como cuatro partes donde se pueden anclar cuando se hace la fosforilación y la desfosforilación. Eh, Estas pueden ser también pequeñas, que en este caso la que tenemos más pequeña es la acuaporina 4. Como características particulares tenemos que las acuaporinas, la acuaporina 0 va a ser de permeabilidad baja, la, esta también va a estar en lo que se va a destacar, como que no tiene buena, aún no está tan desarrollada, ya que fue la que se encontró primero, no tiene como una gran relevancia. La acuaporina 1 sirve para la reabsorción de las 2/3 partes de toda el agua filtrada por las células. Esta va a tener una relación con los canales de agua y se va a expresar por células fibrilares del cristalino, en la cual van a cumplir una estructura, aunque su función está lejos de ser comprendida, ya que necesita como péptidos más abundantes en estas células para constituir la mitad de todas las proteínas. Todas las acuaporinas van a estar reguladas por mercurio. En este caso no va a estar regulada por mercurio y su permeabilidad pues va a ser muy baja en el agua. La acuaporina 2 es la responsable de ser expresada exclusivamente en membranas apicales en los túbulos distales y colectores renales, y va a tener una permeabilidad apical al agua de este segmento de la parte de las nefronas, y esta va a ser regulada por mercurio, y su actividad va a depender de la hormona antidiurética. También se va a encontrar presente en vesículas intracelulares y van a estar inducidas a la fusión con las membranas externas. La acuaporina número 3 va a ser expresada en membranas vasolaterales y va a existir también con la acuaporina 3 y la acuaporina 2. Entonces, ambas acuaporinas van a estar acopladas, van a tener una relación, y esta es responsable de la permeabilidad del agua en la membrana vasolateral, y también es regulada por la hormona antidiurética, pero no va a depender, bueno, ya que la acuaporina 2 y esta van a tener relación, pero esta acuaporina no va a depender de la acuaporina 2 por ser más reciente. La acuaporina 4 es más abundante en el cerebro, ya que ahí fue encontrada por primera vez, no es sensible a mercurio y es activada por fosforilación mediante diversos sistemas. Esta está expresada en las células astrogliales, incluyendo las ependimarias y endoteliales. Aún no es identificada en neuronas y es muy abundante en regiones osmosensibles como el núcleo supraóptico del hipotálamo, donde se va a encontrar lo que es la hormona antidiurética.
En la acuaporina 5 está localizada en la membrana apical de células epiteliales en múltiples glándulas, tales como las sudoríparas, lacrimales, salivales y las submucosas respiratorias. Esta acuaporina 4 es la principal como en las infecciones, en la 4 la 5 va a estar como principal en la respiración, en las enfermedades respiratorias, como es el asma y la bronquitis crónica, y es expresada en el epitelio corneal, donde va a contribuir a la hidratación de la córnea y el mantenimiento de la transparencia de esta. En la acuaporina 6 se encuentra en el túbulo colector renal, aunque ha sido hallada en otros tejidos también. La acuaporina 7 fue identificada en el tejido adiposo, donde se expresa ampliamente, aunque también parece estar presente en muchos otros tejidos, como es en los espermatocitos y el túbulo próximo renal. La acuaporina 8 está presente exclusivamente en la membrana intracelular y fue hallada en células epiteliales del túbulo. Esta tiene mayor permeabilidad a la urea y también se va a encontrar en túbulo colector renal, yeyuno, ilion, colion, bronquios y glándulas salivales. También se encuentra en hepatocitos y en los testículos. Y la acuaporina 9 está identificada en hepatocitos, en las células las cuales van a parecer cumplir su principal papel y va a ser permeable a otros solutos, pero de mayor concentración, pero con un bajo peso molecular, y puede funcionar como una ruta en la entrada para glicerol. Como ya lo había mencionado, la 3, la 7 y la 9 van a ser especiales, ya que van a permitir la entrada de gliceraldehído, proteínas, aparte de agua e iones. Y bueno, de la 10 aún no se sabe nada específico, ya que es un descubrimiento reciente. Y bueno, como conclusión se tiene que los canales iónicos van a permitir el paso especialmente de iones de baja permeabilidad, de baja concentración y de menor tamaño, y las acuaporinas van a permitir el paso de concentraciones mayores, y en los canales iónicos se va a dar por un paso a favor del gradiente, de forma que no van a necesitar energía de forma pasiva, y en las acuaporinas se va a llevar en contra de su gradiente, ya que van a necesitar energía y se van a dar por medio de un movimiento activo por difusión facilitada. Y bueno, eso sería todo y gracias.